FTC Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias, a través de Radio FTC. Titulares en FTC Noticias. La Federación de Trabajadores del Cobre emitió una nueva declaración sumándose a todas las reivindicaciones sociales que se han manifestado en estos 24 días de protesta. También acusó amenazas y hostigamiento por haberse plegado a la huelga del 23 de octubre pasado. En Quito hay una sesión plenaria para escuchar a los distintos organismos de derechos humanos, también las instituciones autónomas como la Defensoría de la Niñez, respecto de las graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país. El gobierno, luego de más de 10 días, expresó su anuencia para que venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a revisar la situación, aunque el ministro Hernán Larraín sigue hablando de abusos y transgresiones y no violaciones a las garantías fundamentales. Los medios internacionales ya lo muestran y lo cuentan. Estamos rompiendo el récord en el mundo de heridos por trauma ocular. Ya llegamos a más de 200 personas, según el Colegio Médico. Este fin de semana se confirmó el caso más grave, el de un estudiante de 21 años de psicología de la Academia de Humanismo Cristiano. El gobierno, tras la cita de San Damián, le colocan algunos, se abrió a un proceso constituyente. Aún no hay detalles de cómo se señalará, pero sería vía el Congreso. Hay parlamentarios que desechan la idea por la deslegitimidad que ha tenido el Parlamento en los últimos años. También hay otros que proponen cita de notables. El presidente de Renovación Nacional ya habló que va a votar por una nueva constitución y que la derecha debe participar de todo el proceso nuevamente para validar, al igual que en las elecciones, la postura más conservadora del país. Prisión preventiva decretó el Juzgado de Garantía de Viña del Mar para el ciudadano estadounidense que ayer se colocó a disparar y hirió a una persona en plena Avenida del Mar, ahí en Reñaca. Era alguien que portaba un chaleco amarillo. Tras la violencia en plena playa, se inició también manifestaciones y violencia en los recintos comerciales del balneario al norte de la misma comuna y ciudad Jardín. El cobre sigue con buenas señales económicas y eso sí, tuvo una baja en su inicio de jornada en la cotización internacional este día lunes. Muchos insisten que sin detalles del acuerdo entre China y Estados Unidos, nuevamente volveremos a los vaivenes, cuando los empresarios también se han sumado al debate constitucional, señalando que Chile se puede endeudar para satisfacer las demandas sociales. En las próximas horas sería definido el futuro de la fecha y el fútbol profesional. Todo esto por la opinión que pueda tener el sindicato de futbolistas profesionales. En tanto, en materia internacional, con Vidal de suplente y Claudio Bravo derrotado por el líder de la Premier League, siguió avanzando las ligas internacionales con presencia de chilenos en el mundo. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a esta edición de 11 de noviembre de FTC Noticias, que como siempre hacemos desde el Departamento de Comunicaciones de la Federación de Trabajadores del Cobre, los trabajadores que sí les importa Chile. Por eso han apoyado este proyecto informativo, este proyecto digital, y ya estamos sumando horas de transmisión, tanto en la mañana y el programa Conversemos, también nuestra edición diaria de FTC Noticias, buscando hacer un resumen, una mirada distinta también desde el punto de vista editorial, una mirada desde los trabajadores, para los trabajadores, con los trabajadores y de los trabajadores y trabajadoras del cobre, en las políticas públicas, en el debate público, en la incidencia que se vaya a desarrollar de ahora en más, con un proceso que comienza su cuarta semana, dicen algunos, con un llamado a paro y huelga general
de parte de la Mesa de Unidad Social, también la sumatoria a las reivindicaciones y también las explicaciones de por qué se suman o no en distintas fases y de distintas maneras las distintas ramas productivas de nuestro país. Hoy, además, con un gran saludo a los y las trabajadoras y trabajadores del mundo social, los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales que están celebrando su día, pero además con la manifestación que se está desarrollando a esta hora de parte de los trabajadores del colegio de profesores, también de los colegios respectivos de educadores de párvulos, que han llegado hasta los jardines del Congreso en Santiago. Ahí recordemos en la calle Catedral, la intersección con Morandé, calle Bandera, donde usted encuentra la salida o la entrada a la línea 3 del metro frente a la catedral. Bueno, en esa zona hay manifestaciones hasta ahora que está mostrando la televisión en su señal abierta, como por ejemplo lo vemos con 24 horas. Nosotros iniciamos esta edición convocándolos como siempre a estar muy atentos evidentemente a nuestra señal madre, ftc.cl, su señal en televisión, en radio, también radiosenvido.cl/Chile/radio FTC, una aplicación muy amable, con poca memoria para su dispositivo, que le permite tener la mejor música también de radio o de FTC Radio. Y FT Cobre, nuestra señal homologada ya para redes sociales, tanto en Instagram, en Twitter, en @FT Cobre, FT Cobre, Federación de Trabajadores del Cobre en Facebook, y también nuestras páginas y portales en redes sociales. Más 569-560-29721, más 569-560-29721. La conexión, donde ya hemos recibido mucho respaldo, cariño también de auditores que sabemos hay en Calama, hay auditores también en Antofagasta, en Caldera, en Copiapó, nos han dicho que no, evidentemente en Ventanas, en Puchuncaví, en Quintero, en Los Andes, en Rancagua y en otros lugares del país. Muchas gracias a todos por seguir sumándose a esta transmisión, a esta idea informativa, a este proyecto comunicacional que hacemos con todo el cariño desde los trabajadores del cobre, quienes han auspiciado el trabajo periodístico y técnico desde hace ya más de un año en esta digitalización de la FTC. Nosotros iniciamos esta revisión informativa este lunes 11 de noviembre. Bienvenidos. FTC Noticias. Toda la información ahora. Vamos con la información de estos instantes. Está hablando Álvaro Ortiz, el fiscal de la ciudad de Viña del Mar, explicando la formalización de John Covin, este ciudadano estadounidense, ex profesor universitario que ayer disparó contra personas ahí en el sector de Reñaca. Lo escuchamos a esta hora en la señal de Televisión Nacional. El caso del imputado circunscrito a una actividad deportiva. Él solo puede mantenerlas en la vía pública, en su vehículo, bajo determinadas condiciones, solamente entre su domicilio y un polígono. Porque ese delito es un delito que excede nuestra jurisdicción, por una parte, y se encuentra establecido a propósito de normativa legal en la especie, circunscrito al ámbito de policía local. ¿Qué pena arriesga esta persona aproximadamente que se le está aplicando la ley del Estado? ¿Qué significa eso de la práctica? Lo de la ley de seguridad interior del Estado prefiero que se lo consulten al querellante, sin perjuicio de lo cual nosotros adherimos a esa formalización. Pero en este instante, y para los efectos de centrarnos en lo que en realidad resulta el núcleo, el corazón de la imputación, estamos en este minuto por el tema de los homicidios frustrados. ¿Cuáles son las próximas diligencias que se van a realizar durante estos 90 días de investigación? Bueno, fundamentalmente ligadas a la existencia o no de agravantes en la especie, por un lado. Por otro lado, la evolución que resulte de las heridas sufridas por la víctima, y en términos generales la prognosis que puede generarse a propósito de una eventual colaboración o no con este tema por parte de otras personas que pudieran acercarse a la Fiscalía en calidad de testigo. Usted habló, fiscal, de odiosidad, que él... Ahí entonces la explicación del fiscal Álvaro Ortiz, fiscal de Viña del Mar, dando cuenta de por qué se imputa el delito de homicidio frustrado a John Covin, que en horas de la tarde de ayer generó esta amplia repercusión, y las imágenes que ustedes también estaban viendo, que fueron emitidas por redes sociales primeramente. ¿Por qué? Porque ayer se había desarrollado el Flightes para Reñaca, una alusión irónica, evidentemente cómica, pero que buscaba que las personas de menores recursos o las personas que se sintieran convocadas en esta manifestación, como se ha denominado a los de abajo, los
golpeados, los discriminados, etcétera, fueran hasta el balneario de Reñaca, que recordemos está en la zona norte de la costa, ahí después de las playas tradicionales, las Salinas, y también en la zona del estero Marga Marga y la playa Acapulco, por ejemplo. De ahí en más uno tiene que pasar una trayectoria bien importante y llega hasta Reñaca, que siempre ha sido un ícono de un balneario supuestamente de personas de mayores ingresos. Bueno, ayer se había desarrollado y cerca de 3.000 personas habían llegado hasta esta manifestación, esta idea de pasarlo como tradicionalmente se hace en el ámbito de las denominadas playas populares, con huevo duro, con mucha música, con alegorías a esa condición y evidentemente para rotear, se decía, en términos de la ironía, de la broma, lo que sucede principalmente en ese tipo de balneario. Y en ese marco y en ese contexto es que un grupo de jóvenes había ido hasta la zona de la Costanera, y la denominada Avenida del Mar, que también tiene Reñaca, y había exigido, había hecho este juego de que pasan los que quieran bailar. Y en ese contexto es que se genera este tiroteo que termina con el estadounidense sacando un arma, colocándose un chaleco amarillo además, porque él se había manifestado por esa condición y por esa defensa supuestamente de la propiedad privada y particular ahí en la zona de Reñaca, y que ya se habían dado ciertos contextos últimamente, y él plantea con esa posición que esa es su postura, y además había ya entregado comentarios a el semanario de Clínica hace unos años, planteándose como un conservador y el más neoliberal que puede tener nuestro país, dando cuenta además de una trayectoria vinculada a grupos conservadores y racistas en Estados Unidos, de supremacía blanca, se planteaba. Bueno, que fue hasta el año 2016 profesor de la Universidad Nacional Andrés Bello, ahí en Viña del Mar, hoy tiene una serie de empresas de importación de alimentos y tenía esta autorización, como lo ha planteado el fiscal Álvaro Ortiz, de poder desarrollar lo que se denomina el tiro deportivo. Y ese es el porte de arma que se le imputa. Y por eso, ante las restricciones que tiene la misma ley de control de armas chilena respecto del uso de esas armas en contextos ciudadanos, en contextos de la vía pública, es que se le imputa el delito de homicidio frustrado con esta persona que quedaría en sus piernas, y hoy el Tribunal de Garantía de Viña del Mar lo ha considerado un peligro para la seguridad de la sociedad por la misma petición de la Fiscalía y ha ordenado su prisión preventiva. Podríamos decir que ha actuado rápidamente también la institucionalidad. Ayer algunos hacían reparos de que había alcanzado a llegar hasta su domicilio, también ahí en la zona de Reñaca había logrado subir un video en su idioma inglés en YouTube, y que luego había sido detenido por la PDI, pero de todas maneras fue detenido antes de que anocheciera, fue puesto a disposición de la Fiscalía y la Fiscalía tomó la decisión de presentarlo ante el juzgado de garantía, que hoy ha decretado, y ahí ustedes ven las imágenes, con personal de alta seguridad de Gendarmería, ha decretado la prisión preventiva de este hombre con un plazo de investigación de 90 días. Se cierra uno de los capítulos más tristes de la violencia que algunos están citando y han combinado en redes sociales, como por ejemplo el exministro de la dictadura de Augusto Pinochet, Sergio Melnik. Él habla de una resistencia civil. Bueno, cuando uno plantea este tipo de cosas aparecen estos personajes, lamentablemente, y cierran un capítulo muy triste, porque hay una persona herida, hay un uso indiscriminado de la fuerza no autorizado, y aparte un ciudadano extranjero que se arroga la discusión nacional, podríamos decir, y podríamos generar la paradoja. Mientras nadie autorizado o con argumentos sólidos ha corroborado los dichos del presidente Sebastián Piñera durante el fin de semana en una entrevista al diario español El País, de que existe intervención de gobiernos extranjeros en las manifestaciones, hoy el fiscal de la Regional Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, ha desechado esa tesis. No hay ningún antecedente, ni él como fiscal, ni los otros 3 fiscales regionales metropolitanos, ni tampoco la Fiscalía Nacional tiene antecedentes de que algún gobierno extranjero esté involucrado en combinar a las manifestaciones, en financiarlas, podríamos decir, como ha existido un amplio debate y planteamiento en redes sociales. Queda descartado por ahora eso, evidentemente, pero ya es un hecho, un descarte inicial que se hace a 24 días de iniciada la protesta, y que lo que tenemos es un ciudadano estadounidense de la ultraderecha, porque así es, y él se reconoce de esas características, involucrado en un hecho de sangre y en una herida a bala de un ciudadano chileno que solamente se estaba manifestando. Y otros podrían decir, sí, ya, pongámoslo que estaban violando o que estaban tensionando la ley de tránsito con el que baila paga. Puede ser. ¿Y Carabineros dónde estaba?
Si tanto se le cita que no controlan las manifestaciones, y en este caso era una manifestación civil que juega un poco con esta idea de que las personas que están en automóvil también deben participar, por eso se les combina al que el que baila pasa. ¿Y sabes lo que ha pasado? Que la mayoría de las personas que bailan, entre ellos hasta choferes de Transantiago, los manifestantes los dejan pasar. Porque es un juego, es una invitación a que tómate 5 minutos y participa de la manifestación. Este tipo se tomó la cuestión absolutamente en contra y ustedes ahí ven las imágenes del baleo y lamentablemente terminamos con esta situación. Pero ha operado la institucionalidad, ha operado el sistema penal y se ha decretado la prisión preventiva para el estadounidense John Cobin este mediodía ahí en la ciudad de Viña del Mar. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. Vamos a leer la declaración pública de la Federación de Trabajadores del Cobre que le señala al país, a los trabajadores y trabajadoras, que los trabajadores y trabajadoras de la Corporación Nacional del Cobre, Codelco, adhirieron al llamado a huelga nacional para los días 23 y 24 de octubre como parte de la definición del Consejo Directivo Nacional y a solicitud de los dirigentes de sindicatos base, conscientes de la necesidad de generar una transformación radical al modelo económico y social de nuestro país. Es importante aclarar que esto no se trata de un tema de solidaridad, como algunos han dicho. Es un tema de justicia social, de equidad y de una distribución de recursos justa para todos los chilenos y chilenas, quienes hacemos los mayores esfuerzos día a día para hacer de Chile un país más equitativo y digno. Por todos y todas es sabido que, como trabajadores de una de las empresas estatales más importantes del país, tenemos mejores condiciones laborales que la mayoría de nuestros compatriotas, quienes deben luchar con mucho esfuerzo para lograr hacer realidad sus sueños y proyectos familiares. Sin embargo, esta situación no nos deja aislados y menos ajenos de las necesidades y realidad de la inmensa mayoría de los compatriotas, quienes hoy tomaron la calle exigiendo los cambios que como país necesitamos. En nuestro rol de dirigentes nacionales llamamos a la adhesión de la huelga nacional de los días 23 y 24 de octubre, llamado que los sindicatos base asumieron y adhirieron de diferentes formas, lo que significó que la empresa no pudiera operar con normalidad y en donde, si bien hubo críticas al movimiento, destacó el legítimo sentir y apoyo de la gran mayoría de los y las trabajadores del cobre que participaron de esta convocatoria, quienes compartieron el sentir de la ciudadanía. Codelco, como empresa productiva estatal que realiza importantes aportes a la economía nacional, permite desarrollar innumerables inversiones sociales y a pesar de tener una alta valoración ciudadana, su relevancia como una empresa íntegramente en manos del Estado y el aporte de sus trabajadores y trabajadoras no es percibido por la ciudadanía. Pese a ello, las trabajadoras y trabajadores tenemos absoluto convencimiento sobre el aporte que hacemos en ese sentido y seguiremos comprometidos con alcanzar los mayores resultados económicos para el país, en beneficio de quienes más lo necesitan. Independiente de las críticas que se pudieron dar producto de nuestra paralización parcial, declaramos a la opinión pública que seguiremos trabajando por conseguir una solución a las demandas del pueblo basada en el diálogo y acuerdos que permitan avanzar en el restablecimiento de la paz social y los compromisos formales que den cuenta de las necesidades planteadas por la gran mayoría de las y los chilenos. Declaramos tajantemente que los trabajadores y trabajadoras de Codelco no hemos negociado ni pedido ningún beneficio económico ni bono en esta grave situación y que, muy por el contrario, hemos sido acosados, amenazados y afectados en nuestras remuneraciones por haber adherido al llamado a huelga nacional. Esta y otras consecuencias las asumiremos con la convicción de haber realizado las acciones que contribuyan al bienestar de cada uno de los y las chilenas. Y tal como hemos influido en las transformaciones sociales y políticas de nuestro país a lo largo de nuestra historia sindical, continuaremos luchando por el bienestar de cada uno de los que hacemos de Chile un lugar digno para hacer realidad nuestras justas y legítimas expectativas. Hacemos nuevamente un llamado, esta vez con sentido de urgencia, al gobierno y a los actores políticos, sociales, empresariales, organizaciones sindicales y trabajadores a alcanzar soluciones para nuestros compatriotas mediante el diálogo y el entendimiento. Hoy más que nunca necesitamos concretar un pacto social por un Chile distinto, que sea respetuoso de cada uno de nosotros. En este contexto, como Federación de Trabajadores del Cobre, hemos propuesto trabajar por un modelo de industrialización a la brevedad, que permita salir de la trampa del ingreso medio, pasando de ser un país exportador de recursos naturales a un país industrializado, dejando la mayor parte de las riquezas en nuestra economía. Insistimos que la gran masa política no está tratando el tema de fondo, sino que continúa en el maquillaje del modelo existente.
por un Chile más justo, Consejo Directivo Nacional de la Federación de Trabajadores del Cobre. Radio FTC. Actualidad, opinión, información. Vamos a la información y seguimos muy pendientes de las movilizaciones que se están desarrollando. Por ejemplo, los profesores van a esta hora hacia el Palacio de la Moneda. También, como les decía, los educadores de párvulos, también integrantes y manifestantes en apoyo a la Central Unitaria de Trabajadores y a la Mesa de Unidad Social estaban en los jardines de la sede de Santiago del Congreso Nacional, la sede histórica ahí de calle Catedral entre Bandera y Morandé, esos jardines preciosos que tiene también esa zona que, recordemos, conectan con la calle Compañía, ahí en el enlace de la Plaza Montbaras frente al Palacio de Tribunales, toda la remodelación que se ha hecho ahí también de la zona del Museo Precolombino y también el hoy denominado Centro Comercial Espacio M, que tiene la fachada del edificio histórico del Palacio Larraín, que albergó por mucho tiempo en su momento al diario El Mercurio. Bueno, en esa zona se ha dado una incidencia. A esta hora los profesores están marchando hacia el Palacio de la Moneda, también de manera muy pacífica, sin inconvenientes en ese lugar. Hasta ahora lo que ha quedado en definitiva y con amargas situaciones para muchas personas que se han visto afectadas en las movilizaciones es que sigue aumentando lamentablemente la cifra de personas heridas en vista de la violencia, y en este caso para algunos la violencia con carácter institucional. ¿Por qué? Porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha hecho un nuevo reporte que ha llegado hasta las 13 horas de este día domingo 10 de noviembre. Bueno, ese reporte ha hablado de 144 personas o 144 manifestaciones que se han desarrollado y se han visto en nuestro país, donde además en el total de personas se ha señalado lo siguiente: personas que han visto situaciones o manifestaciones en 19 ciudades. Se ha señalado una participación total al menos de heridos en un 25% de mujeres, un 60% de hombres y un 4% de niños, niñas y adolescentes. Así también un 10% de niños respecto del total. Bueno, en esa vista y la observación que ha hecho en el denominado incumplimiento de los protocolos de mantenimiento de orden público por parte de Carabineros, en lo que se denomina su circular número 1832, se acusa por parte del INH de que siguen habiendo detenciones arbitrarias, un uso excesivo de la fuerza, un uso de sustancias lacrimógenas, disparos con carabina lanzagases, disparos de perdigones con dirección al cuerpo, cuello y rostro, acciones de dispersión, etc. ¿Qué es lo que queda entonces como observación en los hospitales? 2.009 personas afectadas, 1.558 hombres, 265 mujeres, 136 niños, 32 niñas y de esta manera entonces la cifra que queda en aumento por lesiones por disparos son de 1.073, con traumas por lacrimógena, fracturas y otras 767, 5 personas fallecidas, que es el registro por acciones de agentes del Estado. Y respecto de personas involucradas en el uso de armas o balines, hemos quedado en la señalización de 197 en el total que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero para algunos hay personas que han tenido afectación y que no han querido registrarlo en el INH, por lo tanto ya la cifra la hemos bordeado, la están bordeando la mayoría de las organizaciones de derechos humanos no gubernamentales en más de 200 heridos por trauma ocular. Ayer impactaba un reportaje con la colaboración de periodistas chilenos que hicieron los corresponsales que ha enviado el diario New York Times a nuestro país. Una edición en video que se hizo desde principalmente de la unidad de trauma ocular del Hospital del Salvador. En esa misma unidad se han atendido más de 150 personas en los últimos 20 días. Y así, este periódico emitía este reportaje con crueles, con dolorosos, con graves testimonios de las personas que son heridas. Pero además, con una señal de esperanza al final del reportaje, que es lo que llama la atención. Emitimos también, evidentemente, trabajo audiovisual, la labor informativa que ha hecho la corresponsalía de el New York Times, tal cual, por ejemplo, hicimos también con la emisión de la Deutsche Welle hace algunos días en nuestra señal informativa. ¿Por qué? Porque queremos que es el aporte,
porque muchas veces las personas no logran ver esto y se sigue acusando mucho cerco informativo y mediático de los principales medios de comunicación masiva de nuestro país, la mayoría, recordemos, con editorial empresarial. Por ejemplo, ayer un matutino, o los dos matutinos podríamos decir, no decían nada respecto de la gravedad de Gustavo Gatica, este joven de 21 años que sufrió el baleo con balines en sus dos ojos el día viernes por la tarde en medio de la tercera masiva marcha por Chile en pleno centro de Santiago. Bueno, veamos este reportaje, este trabajo audiovisual que hicieron los corresponsales de New York Times con colaboración con periodistas chilenos. Y abrió fuego, me lleva un perdigón en el ojo, Carabineros me pesca del pelo y me arrastra hasta la camioneta. Se empezaron a burlar de mí, que iba a perder la vista, un ojo menos. El perdigón lo tengo aquí adentro. ¿Está adentro del ojo, ahorita? ¿Con eso no iban a opinar? ¿Tienes miedo? ¿Miedo que puedes perder el ojo? Pero yo sé que Dios me va a dejar igual a como yo estaba. Since mid-October, this has been the scene on the streets of Santiago, Chile. Protesters say they're fed up with growing inequality. Most come out in peace, but they're met with force, and the situation quickly escalates. Chile is supposed to be one of Latin America's more stable democracies, a model for success since the country's dictatorship ended in 1990. But this brutal crackdown suggests the security tactics haven't changed all that much. Police have fired pellets and rubber bullets. These rounds are often shot at close range, hitting people where they can do maximum damage, the eyes. More than 180 protesters have been partly blinded, and the numbers continue to rise. Pero yo lo miré a él que me apuntaba a la cara. Él estaba en esta posición. I follow Carlos Puebla into the eye trauma unit of a public hospital. The waiting room is full of people who tell me a similar story. ¿Cuál fue la distancia entre Fue usted y 15 metros, tiene que haber sido la distancia que me dispararon. Apuntaron a tu cara? Apuntaron directamente a tu cara y te disparan. Que se supone que los perdigones se tiran para hacer asusto bajo el suelo y los tiran al aire. Él la levantó y me disparó y después bajó. Y él me vio que yo me di vuelta con el impacto y me volvió a disparar otro acá, me remató. Como cuando uno tira una piedra dentro de un agua y vibra el agua, me pasó tal cual en el ojo. Me da una pena gigante. Porque uno va a manifestar, uno va a protestar por los hijos, no por esto. I'm back with Carlos Puebla. Dr. Carmen Torres, who removed his eye several days ago, tries to insert an implant. Abre. Sí, sale. ¿Se siente bien? ¿Estás bien? Estás mareado, se va a desmayar. But the pain is too intense. ¿Puede ayudar? ¿Puede ayudarnos? Es una forma de goma redonda de más o menos 6-7 milímetros de radio, no sé, diámetro. Pero un balín que es menor al tamaño de la pupila genera un impacto tremendo y más encima es como si el globo ocular se abriera como una flor. Es un daño que nos ha dado bastantes problemas, especialmente en la reparación. Esto representa una mutilación. Dr. Enrique Morales is tracking what doctors see here as an epidemic of eye trauma. Si uno revisa las cifras comparativas con las denuncias que han habido en Francia, con las denuncias que han habido en Cachemira, con las denuncias que han habido en Palestina, por ejemplo, ellos tienen cifras mucho menores. En solo 8 o 9 días hemos superado esa cifra de cualquier otro de los reportes que hay a nivel médico en relación a daños oculares producto del uso de balines. Por eso es una catástrofe de derecho humano. The government denies any wrongdoing. Desde el primer momento, el gobierno ha actuado con total compromiso, no solo al estricto cumplimiento de los protocolos que hoy día existen en el actuar de Carabineros, de las Fuerzas Armadas, sino también
en la total y absoluta protección de los derechos humanos y los derechos fundamentales. Señor ministro, ¿tiene 5 minutos para hablar con nosotros? Es que ahora no puedo. ¿Podemos planificar una cita para una entrevista? Con Margaret. Hola, soy Brent McDonald con los New York Times. Later, my official request to the minister and to the police were also declined. International human rights groups are investigating allegations of abuse, but that process rarely succeeds in bringing the powerful to account. After all, it was Chile's president, Sebastián Piñera, who set the stage for the violent clampdown. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Since then, at least 5 deaths, more than 180 severe eye injuries, 1,800 hospitalizations, 5,000 arrests, plus allegations of torture and sexual violence. Many of the victims say they were not acting aggressively when they were shot. All they can do now is file a lawsuit and wait. De aquí viene la rehabilitación, la prótesis, que igual tiene un costo. Voy a tener que juntar plata porque en este estado no puedo trabajar. Y si tuviera que manifestarme nuevamente lo haría, porque encuentro una desigualdad muy grande en este país. The police violence hasn't deterred people from coming out. To the contrary, a few days after I met him in the hospital, Pablo Verdugo is back on the streets, taking care to protect his face and eyes from tear gas. Si ganamos algo, si cambiamos algo, este ojo va a ser un ojo ganado, no un ojo perdido. Eso es lo que quiero, que esto valga la pena haber perdido esto. Bueno, ahí ustedes ven entonces este trabajo audiovisual que ya está dando evidentemente la vuelta al mundo. El énfasis entonces, pese a una y otra vez escuchar palabras desde el gobierno, y a esta hora también la ministra secretaria general de gobierno, Carla Rubilar, está haciendo un nuevo punto de prensa en el Palacio de la Moneda para dar cuenta de lo que ha ocurrido con el comité político. Se enfatiza la otra, el otro tema que ha dejado este fin de semana, denominado Acuerdo San Damián, donde muchos dicen que los partidos políticos del oficialismo forzaron al presidente a plantear esta idea de una nueva constitución. Llama la atención de que no se inicie ninguno de los puntos de prensa del gobierno, ni el del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, que ha confirmado la anuencia del Estado chileno para que visite una comisión de observadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la situación en materia de derechos humanos en Chile, y se entreviste con las distintas organizaciones. No se hace una señal de que han existido graves violaciones a los derechos humanos. Se habla de transgresiones, de abusos, y se habló en algún minuto de errores y excesos. Y esa lógica se mantuvo por lo menos hasta esta mañana. Vemos cuál es el planteamiento que hace a esta hora la ministra vocera de gobierno ante el tema de la nueva constitución, pero también ante la consulta sobre materia de derechos humanos ahí en el Palacio de la Moneda. La escuchamos. Entregar esa información a la brevedad, saber cuántas personas son, qué tipo de lesiones tienen, cuántos han perdido efectivamente la visión, para poder entregar esa información de forma transparente a la ciudadanía, que creemos que es lo primero que hay que realizar. Segundo, decir de que nosotros ayer se nos entregó esta modificación del protocolo que, como ustedes muy bien saben, hace aún más estricto el uso de lo que es la escopeta antimotines, y además obliga a tener una cámara GoPro y grabar el procedimiento, y por lo tanto los procedimientos de Carabineros van a tener que ser resguardados por esta grabación, y vamos a poder comprobar a través de esta grabación si se utilizó bien o no el protocolo, porque lo que nos interesa es cuidar y resguardar a nuestros ciudadanos. Ese es el mandato de Carabineros por la Constitución y la legislación: cuidar y proteger a nuestros ciudadanos, y la inmensa mayoría de los carabineros de Chile, la inmensa mayoría de los 60.000 carabineros de este país, es lo que realiza todos y cada uno de los días. Bien, ahí las declaraciones a esta hora. Palabras entonces de la ministra Carla Rubilar. Justo conectamos, estuvimos haciendo el monitoreo, estuvo planteándose los pasos que van a hacer del tema que también nos convoca, el otro trayecto, o podríamos decir las consecuencias políticas que está teniendo el reclamo ciudadano. Pero nuestra énfasis evidentemente siempre ha sido el bien superior que tiene nuestra propia legislación, que es la vida, que es lo que dicen nuestras
nuestras autoridades ante una situación muy muy grave que ha ocurrido en el último tiempo, que tiene que ver con todas estas graves violaciones a los derechos humanos, estos casi 200 personas certificadas por el INDH de heridas oculares, de trauma ocular y pérdida por estallido de alguna de sus visiones. Y el hecho más grave que se ha constatado es el de este viernes pasado, con una fotografía que circuló evidentemente de inmediato, aunque después la familia y también desde la rectoría y el equipo docente de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, donde estudia psicología, Gustavo Gatica Villarroel, se pidió que se eliminara esa fotografía de redes sociales. Fue un acierto en su minuto del fotógrafo independiente Osvaldo Pereira, pero que también es muy fuerte y evidentemente en vista de lo que ha ocurrido en materia de la afectación a las familias, se pidió aquello. Pero ¿qué es lo que ha señalado y que se ha planteado ahí? Que fue una acción directa de una persona que ni siquiera estaba encapuchada, que solamente estaba en la zona ahí de Vicuña Maquena hacia el sur, en la calle de Carabineros, y luego la calle Arturo Burlé y Almirante Simpson, que Carabineros hizo esa acción supuestamente en vista de lo que estaba ocurriendo con la sede de la Universidad Pedro de Valdivia, que es una casa patrimonial además. Recordemos la casona de Schneider Hernández, que fue incendiada. Pero en el día del sábado ya, el octavo juzgado de garantía había decretado la prisión preventiva del joven de 19 años que fue acusado por Carabineros y la Fiscalía de iniciales AGC como autor supuesto de este incendio que afectó a la sede de la Universidad Pedro Valdivia, ahí en esta casona Schneider Hernández de construcción de 1915 de carácter patrimonial. Ya se ha cifrado en 800 millones las pérdidas por parte de la rectoría de la universidad privada y eso sí queda aún la señalización que la propia magistrada Lorraine Guigone ordenó junto con la internación de esta persona en el penal Santiago 1, de que en la investigación de 90 días se establezca también qué pasó con el uso de gases lacrimógenos, que fue una de las argumentaciones de la defensa de este muchacho. Además fueron formalizadas otras 4 personas por robo en lugar no habitado que afectó a la misma universidad. Ellos quedaron con las medidas de arresto domiciliario nocturno, uno de ellos con arresto domiciliario total, es decir, 3 personas con domiciliario nocturno, 1 con domiciliario total y la prohibición de acercarse a esa zona central. Es decir, ha funcionado. Nuevamente vemos que cuando hay antecedentes y se lleva ante el aparato penal, está funcionando las medidas y las acciones de los tribunales, de la Fiscalía, evidentemente de la Defensoría para resguardar los derechos de estas personas. Pero el tema tiene que ver con que la acción indiscriminada de Carabineros, que supuestamente en marzo de este año reactualizaron los protocolos y también en varios énfasis se ha planteado que esos protocolos lo único que hicieron fue cambiarle la fuente de la escritura. Porque si uno revisa los protocolos del 2012 al protocolo del 2019 es el mismo. ¿Y cuál es la señal que ayer da el general director de Carabineros, Mario Rosas, en la reunión con el ministro del Interior, Gonzalo Blumen? Es que se va a acotar. ¿Por qué? Porque el mismo protocolo le deja a la propia institución, ni siquiera al gobierno, ni a otro ente, que poder vigilar y desarrollar estos protocolos de manera fiscalizadora. Es decir, es el propio Carabineros el que tiene que regularse. Pero además llama la atención en las palabras que ha dicho la vocera de gobierno de entregar toda la información. Bueno, usted sabe que hace 3 semanas, exactamente 3 semanas, comenzó el INDH a pedir la información fidedigna al Ministerio de Salud y no se ha entregado, que se ha oficiado en reiteradas ocasiones y hasta se hizo un comunicado de prensa del INDH de que el Ministerio de Salud no ha entregado información oficial respecto de los heridos, no solamente en la urgencia del Hospital del Salvador, que es la urgencia que está más cercana a la zona más concéntrica de las manifestaciones, que ha sido la hoy Plaza de la Dignidad, Plaza Italia, Plaza Baqueano, sino que también lo que ha sucedido en la zona de urgencias del San José, la zona que ocurre en la urgencia de San Juan de Dios, por la zona central poniente, que es lo que ocurre en la urgencia de Sotero del Río, otro de los hospitales públicos y así en más. Y no ha habido información. Y además hay una denuncia al Colegio Médico de que no hay información respecto de, o que ha habido presiones de los equipos directivos que son designados por los servicios de salud, que dependen evidentemente del Ministerio de Salud, y en este caso los servicios de salud metropolitanos, Occidente, Norte, Sur y Oriente,
para que nos entregue de manera tan efectiva esa información. Y además han habido denuncias de los propios médicos que están haciendo sus prácticas a los servicios de urgencia públicos, médicos internistas, a el colegio médico, de que se les pide que cuando la lesión no es tan grave, no le coloquen la denuncia de las personas. No digan que la lesión fue provocada por la acción de balines, perdigones o bombas lacrimógenas lanzadas al cuerpo a los manifestantes. Entonces, llama nuevamente la atención. Ayer hubo palabras del director nacional del INDH, Sergio Mico, respecto de esta acción y especialmente el caso de Gustavo Gatica. Así, Sergio Mico planteaba nuevamente este llamado a que se reformularan los protocolos y que se cumplieran en algo lo planteado a Carabineros en varias reuniones por parte del INDH y también otros organismos no gubernamentales en materia de derechos humanos. Palabras del director del INDH, Sergio Mico. Desde el inicio de las manifestaciones, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha mantenido una posición única respecto al uso de la fuerza para el control del orden público. Esta debe realizarse de manera legal y proporcional. Sin embargo, transcurridos 3 semanas desde que se inició este proceso y después de una serie de reuniones con las principales autoridades de gobierno y con Carabineros de Chile, en las que se les ha entregado todos los antecedentes recogidos en la observación de marcha, visitas a recintos hospitalarios y policiales, y luego de una intensa labor desplegada por el Instituto, la cantidad y gravedad de las lesiones, particularmente las oculares, ha ido en aumento. El uso de la fuerza debe ser el último recurso. Por ello, el INDH exige terminantemente que se ponga fin al uso indiscriminado de escopetas antimotines. Además, se reitera al gobierno que instruya a Carabineros de Chile a través del Ministerio del Interior el respeto irrestricto de los protocolos policiales, lo que no se está observando en las calles. El daño que se está provocando a través del uso de balines y perdigones no se condice con el protocolo progresivo del uso de la fuerza. Es por eso que el INDH presentó una querella por lesiones graves, gravísimas contra Carabineros, a raíz del impacto que provocó el estudiante de psicología Gustavo Gatica Villarroel, el disparo de balines en ambos globos oculares. El INDH condena todos los actos de violencia, como incendio de edificios patrimoniales y vandalismo contra iglesias, y declara que estas acciones no contribuyen en nada a la causa de los derechos humanos, pero tampoco justifican el uso indiscriminado de escopetas antimotines. Y también tenemos palabras de Patricio Mesa. ¿Quién es Patricio Mesa? Vicepresidente del Colegio Médico, que el día sábado fue a visitar por la tarde a Gustavo Gatica y su familia, padres y profesores de Colina, que también recibieron la solidaridad del Colegio de Profesores. ¿Qué pasó esa tarde? Fíjese usted que cuando personas, alrededor de 100, 120 personas, todas vinculadas a la comunidad universitaria de la Academia de Humanismo Cristiano, estaban en el exterior de la Clínica Santa María, donde por la posibilidad previsional de salud de estos profesores fue ingresado este joven, Carabineros llegó a reprimir una manifestación que se estaba desarrollando en la vereda. Alcanzamos a tener estas declaraciones del Colegio Médico y de su vicepresidente Patricio Mesa respecto a la situación de Gustavo Gatica y lo que está sucediendo con los traumas oculares en medio de las manifestaciones por la acción de los funcionarios de Fuerzas Especiales de Carabineros. Lo escuchamos. Para nosotros como Colegio Médico, en primer lugar, para que todos ustedes sepan, hemos acordado en cada una de las intervenciones que hagamos como mesa directiva hacer un llamado a la no violencia, especialmente a la violencia que afecta directamente a las personas. Y en este sentido nosotros estamos lamentablemente teniendo que reconocer que estamos frente a una catástrofe sanitaria. La cantidad histórica de pacientes que están quedando ciegos de un ojo es tremenda y el caso del que estamos acá viendo, una persona que tiene compromiso grave de sus 2 ojos, es un elemento más que nos preocupa, nos angustia y nos produce mucha frustración. Nosotros insistimos, los carabineros están usando armamento que está dañando a nuestra comunidad y le pedimos al señor presidente de la República que dé la orden para que se deje inmediatamente de usar estos métodos de disuasión, que no se usen más balines porque el daño que están provocando es muy grande. Nosotros podemos pedirle a los violentistas que no cometan actos delictuales, podemos pedirle que no arrojen piedras, que no arrojen bombas molotov, pero no depende de nosotros que lo cumplan, pero sí depende de una indicación del presidente de la República y del Ministerio
Ministerio del Interior que Carabineros de Chile deje de provocar tanto daño en los ojos como lo ha hecho hasta este momento, con más de 200 personas con daño severo en uno de sus ojos. Y el nivel de daño y de gravedad que tienen es que muchos de estos pacientes, por lo menos más de 50 de ellos, van a requerir el uso de una prótesis ocular, porque la destrucción de su órgano no solamente pierden la visión, sino que muchos de ellos pierden además su ojo. Por lo tanto, hacemos un llamado, insistimos, esto es algo lamentablemente histórico, es un récord mundial, lamentable para nuestro país, es un desastre para la medicina chilena y para la oftalmología nacional. Palabras entonces del vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Mesa, haciendo este llamado. Podríamos decir que en la versión de Carabineros, su general director ayer tuvo al menos 2 entrevistas televisivas. En una reconoció que el oficial que disparó o el funcionario que disparó a Gustavo Gatica está reconocido, que se le han entregado ya los antecedentes a la Fiscalía, y en otro habló de que, especialmente en ese que ustedes veían, a Chilevisión y CNN, aseguró que han habido ataques mortales a los Carabineros. Hoy también el Departamento de Comunicaciones de Carabineros emitió una serie de videos institucionales mostrando las lesiones a Carabineros. Hasta este minuto yo no he tenido reportes, o que por lo menos la señalización médica me señale que alguno de esos daños sea de las mismas características de las personas que civilmente, o de los civiles que han sido dañados, tanto con las heridas oculares como también otro tipo de heridas, con estos más de 2.000 personas que ha señalado también el INH. Y aún esperamos esta información corroborada o confirmada que pueda hacer el Ministerio de Salud, que uno esperaría es el lugar donde deberían haber emanado desde hace mucho rato las cifras oficiales, o al menos a las cifras de parte del gobierno. El abogado Carlos Gajardo, ex fiscal, conocido, recordemos, en su combate contra la corrupción, va a asumir la defensa de Gustavo Gatica, este joven de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, estudiante de psicología de esa casa de estudios, mientras que parlamentarios de distintas bancadas, entre ellos del Frente Amplio y Convergencia Social, como Gael Geomans, Diego Ibáñez, Gonzalo Winter, Gabriel Boric y la PPD Cristina Girardi, ya están planteando un proyecto de ley que prohíba el uso de balines y perdigones a Carabineros y las Fuerzas Armadas. Por la tarde, la situación de derechos humanos en nuestro país, en el contexto de la protesta social, va a partir de las 5 de la tarde a ser emitida desde Ecuador, en la sesión de la Sala B de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Va a presentar sus monitoreo Amnistía Internacional, la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, el Centro de Estudiantes de Derecho de la misma Casa de Estudio, la Federación de Estudiantes de la Chile también, la Asociación de Abogadas Feministas, Londres 38, la Corporación 4 de Agosto, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la Articulación de Organizaciones para la Defensa de Derechos Humanos, la Corporación Opción, la Corporación Humanas, el Observatorio contra el Acoso, Simunidis, la Casa Memoria José Domingo Cañas, el Instituto de la Mujer, el Colegio de Abogados de Chile, la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de la Niñez del Estado de Chile. Según el ministro Hernán Larraín, no era necesario que estuviera ningún representante del gobierno de Chile, sí lo iban a estar monitoreando funcionarios de la Cancillería. Me imagino que son los funcionarios de la Embajada de nuestro país en Ecuador. Hablamos de economía en FTC Noticias. Sí, vamos a hablar de economía, se lo planteamos. El cobre tuvo un bajón en esta jornada, ha llegado a $2.65,6 con menos 1.59 según informa Cochilco. Sí, es la señalización que se entrega a esta hora con la evolución que se hace del precio del cobre. Entonces queda el mes a la fecha con 2.66.8 y el anual a la fecha de 2.72.3 con menos 8.79. Ahí ustedes ven entonces el gráfico, cómo avanzamos de un 2.69.9 o bajamos en realidad a un 2.65.6 en esta jornada, nuevamente mostrando el bajón ahí en el gráfico que entrega Cochilco a esta hora en nuestro país. Así, de esta manera entonces se espera que en Estados Unidos las monedas operan de manera mixta, se ha señalado, porque hay un feriado y por lo tanto no hay información corroborable respecto de lo que se esté desarrollando con las negociaciones con China y Estados Unidos. Sí hay nuevas manifestaciones y la que se ha denominado escalada de violencia en Hong Kong, así que podríamos decir también la preocupación también ha estado vinculada al orden público en la ciudad
que ha sido también parte de una serie de cambios en la manera de entender el gobierno o la mirada que se hace el gobierno chino en vista de lo que ha sucedido en el puerto de Hong Kong. Mientras tanto, en nuestro país, ayer Canal 13 emitió una grave denuncia que involucra al hijo del expresidente de la Corporación Nacional de Codelco, donde la empresa confirmó hoy en un comunicado la presentación de una denuncia. Una grave acusación en contra de Nelson Pizarro Contreras, el hijo del expresidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro Contador. Es un posible conflicto de interés que, de acuerdo a los antecedentes emanados por Canal 13, serán investigados por el Ministerio Público tras una denuncia de la cuprífera estatal. Son graves irregularidades que salpican a Pizarro Contador por negocios de su hijo con un socio que ganó una cuestionada licitación en la división Salvador. De acuerdo a la investigación periodística, Pizarro Contreras mantuvo hasta el año 2010 una sociedad de maquinarias, transportes y movimientos con el empresario José Miguel Julián González. 5 años más tarde, en todo caso, él consiguió un contrato por 1.800 millones de pesos para remover material desde Salvador, pero se acusó que la cuprífera calculó erróneamente la cantidad de cobre que debía retirar desde el yacimiento y se pagó por el traslado más de 100 millones de toneladas de cobre, cuando en realidad solamente tenía que remover 30 millones o el pagar 30 millones. Así, el sindicato, en términos monetarios, el empresario José Miguel Julián está señalando que ha hecho un perjuicio a la estatal de casi 93.000 millones de pesos. Pero además, esto de propiedad de Julián González de la empresa INDAC ha tenido un problema porque le vendió en medio de toda esta situación y este mal cálculo y mala operación en Salvador un domicilio, un hogar con carácter de mansión en la zona de Las Brisas del sector de Chicureo, en la comuna de Colina, al hijo del entonces presidente ejecutivo, lo cual podría ser un conflicto de interés. ¿Esto por qué? Porque la propiedad fiscal o el avalúo fiscal de esta propiedad era de 560 millones de pesos y fracción. Y según la investigación periodística y un contrato que fue emanado en una notaría de Santiago, la venta solamente se asignó en 75 millones de pesos. Ahí ustedes están viendo parte de la propiedad y para muchos, y también hasta para el propio Contralor de la República, Jorge Bermúdez, que fue consultado por el canal y el equipo de investigación, llama mucho la atención que se le venda a alguien una propiedad 6 veces menor al avalúo fiscal, que ni siquiera es el avalúo comercial actualmente en materia inmobiliaria. Podríamos decir, claro, a alguien se le vendió algo a precio muy barato. ¿Por qué? Y ahí está la duda, y ahí viene la pregunta, porque quizás se sabía que se iba a ganar el millonario contrato por la remoción de material en Salvador, según la investigación que se ha desarrollado. Recordemos que hay una comisión investigadora que actuó y ahí está la diputada Daniela Chicardini del Partido Socialista que presidió esta comisión, y ahí en esa comisión fue el Contralor Bermúdez, también fue el director de Impuestos Internos Fernando Barraza y el ministro de Minería Baldo Procuriza. También fue Pizarro en algún minuto, pero no se había señalado esta consideración. Ayer en el propio reportaje, Nelson Pizarro asegura que él consideró que no tenía que dar información respecto de esta empresa, de esta venta y esta sociedad de su hijo con Julián González, porque no lo consideró necesario. Hay que señalar que Impuestos Internos, como la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, la UAF, están realizando indagatorias para ver si estos procesos de compra y venta se configuró como un lavado de activos. Así lo ha reconocido también el presidente del directorio de Codelco, Juan Benavides, quien reconoció sospechas tras la salida de Pizarro de la presidencia ejecutiva. Hay una transacción que se habría omitido y eso sería una falta respecto a la normativa y los códigos de ética que tiene la compañía. Tendría que haberlo informado, le dijo Canal 13 Benavides. Otro dato importante que entregó es que en una conversación posterior que hemos tenido a raíz del reportaje, él ha señalado que financió esta propiedad a su hijo. Por lo tanto, entonces, ahí nuevamente se refiere a aquello. Mediante un comunicado, Codelco hoy en la mañana dijo que se detectaron indicios de un eventual conflicto de interés del expresidente ejecutivo, el cual no fue declarado según lo establecen las normas internas. En virtud de lo anterior, el directorio de Codelco decidió entregar los antecedentes al Ministerio Público para que se determine si se constituyó alguna ilegalidad. Voy a declarar, dijo Pizarro, todo lo que yo tenga y que me corresponda ante la Fiscalía. Tengo 53 años de profesión y no los voy a tirar a la basura, sentenció en la entrevista que remató el programa de investigación o el reportaje de investigación de Canal 13, y ustedes lo ven, Nelson Pizarro ayer a Canal 13, en parte de las incidencias económicas y evidentemente esta denuncia que impacta
la gestión de Nelson Pizarro, quien recordemos se fue entre aplausos, y lo vimos nosotros, estuvimos ahí en Chuquicamata, del presidente de la República, el propio presidente del directorio Juan Benavides y los demás integrantes del directorio de Codelco, cuando se inauguró el 14 de agosto de este año la operación subterránea de la división Chuquicamata. Es la hora del deporte en FTC Noticias. Sí, brevemente vamos a hacer consideraciones. Se espera nuevamente una reunión del CIFUP con la ANFP y también con el mundo del orden público, podríamos decir la Intendencia y también todos los funcionarios de Estadio Seguro por parte del Ministerio del Interior, para definir si se va a corroborar o no la fecha que debería partir el próximo 15 de noviembre. Recordemos que según la ANFP se va a jugar el fútbol chileno, pero según los futbolistas esto no está tan claro, porque no podrían no estar las condiciones por un lado, y además aún las demandas sociales podrían estar absolutamente vigentes, y para algunos integrantes del sindicato esto es tratar de obviar la situación nacional. ¿Qué es lo que dice hasta ahora la página oficial de la ANFP? Que se juega, por ejemplo, el viernes a las 4 de la tarde Palestino Unión Española en el Municipal de La Cisterna, que luego el viernes a las 6:30 de la tarde se juega en el Bicentenario de la Florida, es decir, tendríamos dos partidos el día viernes en la zona sur, la sur poniente de la capital, sur poniente por un lado y sur oriente por la otra. En Santiago, en la región metropolitana, se jugaría el Audax Italiano Cobresal a las 6:30 de la tarde. Luego ya en Curicó se jugaría el sábado a las 12:30 del día Curicó Unido con el Club Deportivo Antofagasta. La Universidad de Chile jugaría a las 3 de la tarde en el Estadio Nacional, ahí en la comuna de Ñuñoa. Universidad de Chile Everton. En el Esterro Arrebolledo, en Concepción, jugaría la Universidad de Concepción con La Calera a las 5:30 de la tarde. En San Carlos de Apoquindo, el día domingo al mediodía, jugaría la Universidad Católica con Colo-Colo, con la posibilidad de coronarse campeón si los resultados lo acompañan. Y ya por la tarde de domingo a las 3 de la tarde jugaría Iquique en Cabancha con Huachipato. A las 5:15 de la tarde jugaría Coquimbo con O'Higgins, y cerraría la fecha. Cierra la fecha entonces Coquimbo O'Higgins. Ya por el día lunes vendría la fecha de la segunda división. Así están las cosas, pero como les digo, se insiste en la situación que vaya a ocurrir con nuestro país especialmente, y cómo se está desarrollando la situación social y estas conversaciones con el sindicato de futbolistas para ver si se reanuda o no el fútbol chileno. Por mientras, Vidal fue suplente en un gran partido de Messi ante el Celta de Vigo en el fútbol español. No jugó Vidal, pero sí ganó el Barcelona por 4-1, y también Claudio Bravo recibió los 3 goles de parte de los sólidos jugadores del Liverpool, el puntero de la Premier League, de la liga inglesa, que derrotaron al Manchester City de local en Anfield, ahí en el puerto, en la parte norte de la isla de Inglaterra. Mientras tanto, que en el tenis, hoy ha hablado Nicolás Jarry, el número 77, segunda raqueta de nuestro país, por las denominadas finales de la Copa Davis, que recordemos se van a jugar en España en algunos días más, en este mes de noviembre. La meta no es solamente derrotar a Argentina, uno de los rivales del grupo C, sino que clasificar a la siguiente fase. No es ganar la Argentina, es clasificar la meta, dijo Jarry. La otra serie estuvimos muy cerca, lo hicimos sufrir mucho, ahora vamos a estar más preocupados, pero nosotros tenemos la meta de pasar el grupo, seguimos unidos como equipo, dijo Jarry. Así el Príncipe afirmó que esta semana se hablará más de tenis, todo el mundo estaba pendiente la semana pasada de otras cosas, pero hoy ya esto es un gran evento, y lo más importante es que lleguemos de la mejor manera. Todos llegamos en diferentes condiciones, pero independiente de eso, la Copa Davis es un torneo especial, dijo Jarry. Se juega en equipo, se sacan fuerzas diferentes, y además elogió a Nicolás Massú por la experiencia que tiene como capitán. Tiene un año más de experiencia, luego de estar dirigiendo además al austriaco Dominic Thiem, que está jugando en Londres actualmente las finales del ATP, el torneo de maestros, que recordemos juega los 8 mejores en 2 grupos ahí en Londres. Ayer ya jugó Djokovic, jugó Federer también, hoy se espera que juegue Nadal y el propio Dominic Thiem, el austriaco que dirige el chileno Nicolás Massú. Luego de eso, Nicolás Massú se pone en modo Copa Davis también para estas finales de Copa Davis que se va a disputar en noviembre próximo, en los próximos días de noviembre más bien, en España. Resumen.
en FTC Noticias. La Federación de Trabajadores del Cobre aseguró que no hay ningún bono ni remuneración extra durante esta situación social en nuestro país. Hizo un llamado al diálogo, también a asumir las discusiones de fondo como la industrialización en vista del debate social que han generado las protestas en estos 23 días de manifestaciones. El gobierno aceptó la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en vista de la situación que hoy va a analizar en una de sus sesiones en Quito, con amplia participación de organizaciones no gubernamentales, también el INDH y la Defensoría de la Niñez. Van más de 200 heridos por trauma ocular. Impacta el caso de un estudiante de psicología que fue baleado con balines por fuerzas especiales en sus dos ojos el viernes pasado en la tercera gran marcha de Chile en plena Plaza de la Dignidad, ex Plaza Italia. El gobierno se abre a una nueva constitución, aún no se entregan los detalles si va a participar desde el Congreso esa instancia y también va a haber participación de la ciudadanía. Hay distintas propuestas, entre ellas de parlamentarios, de adelantar las elecciones y renunciar a sus cargos, también para renovar el Parlamento. El cobre tuvo una baja en el inicio de esta semana, mientras hay feriado en Estados Unidos y no hay informaciones si va a haber acuerdo o no con China en vista de la guerra comercial. También se empiezan a cifrar las pérdidas económicas en nuestro país en vista de los indicadores que hay que sacar por los 23 días de manifestaciones y lo ocurrido en octubre pasado. Quedó en prisión preventiva el ciudadano estadounidense que ayer hirió con una pistola a un manifestante en Reñaca. Se trataría de un supremacista blanco vinculado a la ultraderecha. La Fiscalía pidió la máxima medida cautelar por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad y se le imputó el delito de homicidio frustrado. A esta hora los profesores están llegando al Palacio de la Moneda en un paro nacional que se ha concretado junto a los educadores de párvulos. También hubo manifestaciones de la Mesa Unidad Social en los jardines de la sede de Santiago del Congreso Nacional. Y el CIFUB va a definir si juega o no desde el próximo día viernes la reanudación del fútbol chileno. En tanto, ya se empieza a armar el equipo de Copa Davis que va a jugar en España las finales, encabezados por Garín y Yarri y dirigidos por Nicolás Massú. El tiempo en FTC Noticias. La situación meteorológica en nuestro país señala a esta hora con un Santiago que está con 25 grados, con una máxima de 28 según la dirección meteorológica. Vamos por Arica con una máxima de 22 grados, con cielo con nubosidad parcial. Mientras tanto, Iquique está con 22 grados también de máxima y nubosidad parcial para Tarapacá. 19 grados para Antofagasta, 22 para Calama. 26 grados para Copiapó con cielos despejados durante la tarde. Ahí el saludo, como siempre, a nuestro Distrito Norte, la División Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministro Ales, Gabriela Mistral, también los trabajadores de Labra y los más de 230.000 trabajadores de la minería privada. También el saludo a los funcionarios, trabajadores y dirigentes del edificio corporativo en Calama. Como no, un saludo a la patrimonial El Salvador por la cordillera de Atacama. 18 grados de máxima con cielo con nubosidad parcial para Serena Coquimbo. 15 grados con alguna llovizna matinal tuvo Valparaíso, la costa de la región de Valparaíso principalmente. Y ahí el saludo, como siempre, en Quintero Puchuncaví a los trabajadores, dirigentes, funcionarios, amigos de Ventanas, hashtag Inversiones para Ventanas, que sigue absolutamente vigente. El saludo también para los trabajadores de los sindicatos Chagres, Soldados Los Bronces y Gerardo Rivera de Anglo American, y con 27 grados de máxima en los Andes San Felipe, el saludo para la división andina. 29 grados para Rancagua, con cielos despejados ahí en la región de O'Higgins. El saludo, como siempre, a la división El Teniente. 27 grados con cielos despejados para el Maule, 29 grados para Chillán, en el Ñuble, cielos despejados. Algo de nubosidad en la costa del Biobío. Saludos ahí en Concepción con 19 grados. 24 grados para la Araucanía y Temuco. 23 grados para los ríos en Valdivia. 20 grados para los lagos y Puerto Montt. Mientras que hay 24 grados para Coyhaique con cielos absolutamente despejados en Aysén. Hay varios extranjeros que han comenzado a desarrollar un panorama de recorrer en bicicleta la Patagonia.
Hemos sabido de esa experiencia también ahí en la zona sur del país. 13 grados para Punta Arenas y Magallanes, 1 grado para la Antártica con cielos con nubosidad parcial, 17 grados en Juan Fernández con nubosidad parcial y 24 grados cuando ya son pasadas al mediodía en Rapa Nui, las 12 del día con 9 minutos en la isla de Pascua. 14 horas también pasadito con 9 minutos camino a los 10 en Santiago y el Chile continental. Y nosotros cerramos de esta manera esta edición que hemos hecho de FTC Noticias este lunes 11 de noviembre del 2019. Como siempre, el más 569-560-29721, nuestro WhatsApp, para estar mejor y más conectados, interactuando con ustedes. El saludo y agradecimiento a los que nos ven en línea, a los que nos reproducen después en la página de Facebook, Federación de Trabajadores del Cobre. También está la declaración de la FTC que hemos conocido en esta jornada, FT Cobre, para Facebook, para el @FTCobre en Twitter, FTCobre en Instagram, ftc.cl y nuestra transmisión en radio y TV a través de nuestra página y columna vertebral en este proceso de digitalización, sumado a nuestra apps radiosenvivo.cl/Chile/radio FTC, FTC Radio, FTC TV, FTC Digital, la manera de estar más conectados y hacer comunicación desde los trabajadores, con los trabajadores, de los trabajadores, para los trabajadores. Gracias por estar ahí. Esto fue FTC Noticias, el informativo del Departamento de Comunicaciones de la Federación de Trabajadores del Cobre.